Buenas tardes, profesor. Este video corresponde a la actividad 7 de diseño de un proceso de laminación. Y precisamente el video es para la parte número 3, en la que nos piden que hagamos un video respondiendo a las siguientes preguntas para un puesto de trabajo de una empresa de laminado. Nos piden primero estas preguntas, pero quisiera dar una información primero de contexto para poder realizar estas preguntas. Primero nos piden en el ejercicio que reduzcamos un espesor de 150 milímetros a 7 milímetros. Explicaré un poquito cómo es todo el proceso de laminado para poder llegar a esta solución. Aquí de este lado derecho tenemos más o menos un dibujo de cómo el tocho tiene que pasar por los molinos y tiene que salir los 7 milímetros de espesor. Primero que nada, aquí podemos ver que hay un ángulo de 24 grados marcados. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que el tocho pase por los molinos, la distancia que puede, o el ángulo de entrada que tiene el tocho en el molino tiene que ser de 24 grados. Si es mayor a eso, el tocho no va a entrar, no va a ser un proceso eficiente. Y si es menor a eso, pues no estaríamos aprovechando al máximo el potencial del molino. También aquí tenemos varias fórmulas para poder calcular todo lo que hicimos. Nos dicen de nuestra lámina de carbón, nos dicen el ancho de nuestro tocho, que es de 1000 milímetros, el espesor que inicia de 150 y buscamos que se reduzca a 7 milímetros, la velocidad de laminación, que es de 381 milímetros sobre segundo, y el coeficiente de fricción, que este es muy importante. Tenemos nuestras primeras fórmulas que nos dicen que el coeficiente de fricción al cuadrado por el radio es igual al espesor al inicio menos el espesor al final. Tenemos aquí que despejar el coeficiente de fricción, que ya lo tenemos, para poder obtener el radio. Obteniendo el radio vamos a poder saber cuánto va a ser el radio de cada molino y nos va a ayudar después para responder otras cosas. Para obtener la fuerza perpendicular se ocupa esta fórmula de L por W por YF, que significa la longitud de contacto entre el rodillo y la lámina, el ancho de la lámina y es el esfuerzo de fluencia. El esfuerzo de fluencia más que nada es la capacidad elástica que tiene el material para ser deformado, porque no todos los materiales al aplicarle la misma fuerza se van a deformar igual de misma forma. Entonces es muy importante considerar la potencia y la potencia. Aquí viene lo de la potencia. Vemos aquí hay una cosa muy importante que investigué yo, que decía que para que un proceso de laminado fuera eficiente, tenía que pasar 5 veces por los molinos. ¿Qué quiere decir esto? Que no por una vez que pases tu tocho va a quedar bien a la primera, no. Que estudios que se han realizado significa que tiene que pasar mínimo unas 5 veces el tocho o ya la lámina en el proceso 5 veces, por lo cual nuestra cantidad de rodillos va a ser de 10, porque estamos ocupando 2. Esto considerando que es un proceso de laminado en frío, porque cuando es en caliente es un poquito diferente. También otra cosa, aquí lo noté. La distancia de entrada siempre tiene que ser menor que la del molino, si no, no funcionará. Eso quiere decir que tiene que ser más chiquito por lo del ángulo de entrada. También de la distancia entre castillo, como vamos a tener 5, nuestra distancia entre castillo, castillo y castillo va desde 5 a 8 centímetros más o menos. Eso es lo recomendable, esto es lo que casi siempre se pide, porque si se hace más largo que eso, se va a perder que el material esté más caliente o la cantidad de material que estemos produciendo. Y si es menor, pues no le dará como que el proceso necesario que se enfríe el tocho o que las máquinas trabajen bien. Pero más o menos en promedio es de 5 a 8 centímetros según lo que investigué. Y por último, para que un proceso de laminado sea eficiente, como ya lo dije, tiene que tener 5 castillos como mínimo. Estos ya son los resultados que obtuve, que es el radio de nuestro primer molino, que son 572 milímetros, la L, la W, la Y y la fuerza perpendicular. Primero la obtuve en newtons y la pasé a megapascales, que es la medida que estuvimos trabajando. Más o menos cómo funciona todo el proceso en una fábrica, paso a paso. El diagrama de fuerzas, aquí podemos ver cómo influye la fuerza perpendicular,
la velocidad angular, el lado que impacta sobre el círculo y la par de torsión, que también es muy importante. Y ya para las preguntas de la parte 3 nos dice la número 1. ¿Cuál sería la producción volumétrica de lámina en un turno de 8 horas, suponiendo un proceso de laminación interrumpida? Bueno, primero, como nos piden volumen, tenemos que saber cuál es nuestro volumen inicial, o sea, en qué empieza. Y nos dan que el espesor es de 1000 milímetros y que va a salir con un espesor de 7 milímetros. Eso quiere decir que nuestra área que va a estar saliendo va a ser de 1000 por 7. Pero lo vamos a multiplicar por la velocidad a la que va a estar saliendo. Y esa también nos dan la velocidad de salida. Entonces vamos a multiplicar los 1000 de ancho por los 7 de espesor por el volumen que va a ser hacia atrás de los 300, ¿cuál fue lo que nos dijo? 381 milímetros sobre segundo que va a ser la salida. Pero eso es por un segundo, porque te lo marca la velocidad. Entonces lo que nos pide aquí es de 8 horas. Entonces tenemos que multiplicar lo que nos dé por 60 para obtenerlo de un minuto, después por otra vez por 60 para obtenerlo de una hora y al finalizar por 8 horas para obtener nuestra producción volumétrica en un turno de 8 horas, que es más o menos, está en milímetros, pero yo lo pasé a metros cúbicos para que sea más fácil de leer. Serían 76.8096 metros cúbicos, sería más o menos nuestra producción de 8 horas, tomando en cuenta los datos más sencillos y que la producción es interrumpida. Después, ¿qué otras consideraciones agregarían en el diseño del molino como parte del proceso de laminación? Yo creo que es muy importante estar considerando la temperatura de los molinos, porque cuando es en un proceso frío, significa que el tocho no se calienta, pero los molinos sí, para facilitar. Sería la temperatura del molino, la temperatura del tocho, porque también se calienta y necesita una refrigeración, la presión ejercida sobre el tocho y la distancia entre los molinos, entre un castillo y otro, porque eso es muy importante. Porque si algo llega a pasar ahí, pues el ángulo de mordida del molino y del tocho, puede causar un accidente muy grave y puede causar que la máquina esté detenida por mucho tiempo. Después, ¿qué forma evitarían los posibles defectos externos e internos en la lámina? Pues hay muchos defectos que podrían pasar tanto externos o internos, pero los externos podrían ser más que nada por el trabajador. Si el trabajador, porque por lo general estas máquinas, viendo los videos de laminado en frío, por lo general el trabajador tiene la libertad de hacer ajustes tanto entre el ángulo de mordida, la temperatura y la presión. Entonces, si este trabajador experto lo hace solamente a ojo de buen cubero, a lo mejor podría ser que falle un poquito esto, que hayan imperfecciones y que no se busque el objetivo deseado. Entonces yo recomendaría para posibles defectos que nos basemos muy bien en los datos que nos dan la máquina, así como nuestros valores que nos arrojan las fórmulas, porque a pesar de tener su margen de error, son necesarios para poder realizar estos trabajos, estos procesos. Y describen la importancia de controlar las velocidades de los rodillos, los espacios de laminación y la temperatura en el proceso de laminación. Bueno, la importancia de las velocidades es importante porque la velocidad va de la mano con la fuerza y el torque. Si no tomamos en cuenta, si no tomamos en cuenta nuestra velocidad al momento de poner como lo había mencionado antes, si la velocidad de entrada al molino es mayor que la velocidad de salida, o sea, la velocidad angular que tiene nuestro molino, va a causar un accidente porque necesita ser menor, si no va a causar un choque. Es como si una persona quisiera integrarse en una glorieta, obviamente si se integra a una gran velocidad puede chocar y no va a fluir conforme la corriente. Entonces lo que se busca es que sea menor para que pueda fluir como debe ser y pueda reducir su espesor en el molino. Y de igual forma, los espacios de laminación son muy importantes, que se dejen los espacios recomendados, como lo dije, de 5 a 8 centímetros. Y la temperatura también, porque la temperatura, dependiendo del material, puede afectar demasiado su, ¿cómo se dice? Su deformación.
A lo mejor algunos a cierta temperatura con los molinos trabajan mejor y hay unos que no. Entonces es muy importante eso y que las impurezas desaparezcan también. Y eso es todo, profe, por la parte número 3.